Presentación de la infografía. Características de las tres modalidades de abordajes de la fenomenología como método de. Antes de iniciar, recordemos que la fenomenología es una ciencia neutral que trata de los fenómenos psíquicos en sí, es decir, en cuanto a contenidos significativos. Es entonces una psiconoxia o examen de las ideas, tal como de hecho surgen y desaparecen en el curso de los procesos de la mente. Esta es una ciencia que se abstiene de toda especulación en cuanto a las relaciones entre sus categorías y los hechos físicos. En esta ocasión vamos a trabajar con tres corrientes. La primera, la husserliana. La segunda, la gadameriana. La tercera, la bandmaniana. Existen diferentes tipos de fenomenología. En este momento vamos a estudiar tres. La trascendental o empírica, la fenomenológica hermenéutica, la hermenéutica de la práctica educativa. Ahora conozcamos a sus representantes. Tenemos a Edmund Husserl, que es considerado el fundador de esta escuela trascendental. Hans-Georg Gadamer, considerado el padre de la hermenéutica filosófica, con Max van Manen, pedagogo neerlandés, que se le considera el autor pionero en la formulación de la fenomenología hermenéutica como metodología de investigación. Conozcamos el método fenomenológico de cada uno. Este método consiste en describir el sentido de las cosas, viviéndolas como fenómenos de conciencia. Accede al campo de la conciencia y lo somete a análisis. Este autor se preocupó mucho por el proceso. En este método se busca descubrir los significados de los fenómenos experimentados por individuos a través del análisis de sus descripciones. Su principal enfoque se centra a través de la experiencia vivida de una persona y se obtienen similitudes y significados compartidos. El autor resalta el carácter móvil de existencia, insiste en la finitud de la persona y por tanto de su comprensión. Su intención es comprender las condiciones de la solidaridad humana. En este método se realiza la descripción de forma textual, estimulante y evocativa de las acciones, conductas, intenciones y experiencias humanas, tal como las conocemos en el mundo. Resalta la importancia de lo individual y del significado, y en investigación es un pretexto donde tiene lugar la descripción, la comprensión y la interpretación del fenómeno estudiado. El autor hace investigación desde la narrativa. Cada una tiene etapas o pasos a seguir. Vamos a conocer. Etapa previa. En esta se busca la clarificación de los presupuestos del investigador. Luego una etapa descriptiva, donde se hace la descripción desde las vivencias de los estudiantes. Luego una etapa estructural, donde se trabaja la categorización de los contenidos de conciencia para pasar a la esfera eidética o esencias de significado, con la discusión de los resultados históricos críticos y las etapas del círculo hermenéutico. Primero, precomprensión, donde se trabaja la idea que tenemos del texto antes de leerlo. Estas ideas son la comprensión del texto en la primera lectura, en la siguiente lectura y registrar qué nuevas ideas tenemos de ese texto. La segunda, reconocer prejuicios, tanto los prejuicios nuestros como los del autor, que identificamos en ese texto. Una tercera, que es fusionar horizontes y contextos, cuando nos remitimos a la situación histórica pasada en que brotó el texto, para integrar el texto a nuestra época. La 4,
Oír el texto, experimentar o sentir ese texto en su verdadera alteridad. Quinto, aplicar el sentido, confirmar la continuidad del texto en el tiempo. Sexto, interrogarse. La comprensión del texto nos debe llevar a cuestionarnos, analizar, reflexionar los hechos cotidianos de aula para optimizar la práctica pedagógica. Por eso busca acceder a lo que es único en el fenómeno, tal como éste se manifiesta en su particularidad. También los casos vivenciales del docente de un determinado incidente pedagógico para hacer una reflexión sobre el fenómeno. Para ello sigue las etapas de primero, recoger la experiencia vivida en una anécdota. Segundo, ampliación y reescritura de la anécdota. Tercero, reflexionar sobre la experiencia vivida con un análisis macrotemático. Cuarto, redacción de transformaciones lingüísticas en párrafos sensibles. Quinto, reducción eidética con variación imaginativa, heurística y los prejuicios. Sexto, escribir, reflexionar sobre la experiencia. Veamos cómo son aplicables a la educación estas modalidades de fenómenos. Como punto de partida se tienen las vivencias intuitivas de los fenómenos y las relaciones de ésta con su realidad interna. Se da prioridad a la conciencia porque en la conciencia se capta la realidad. Su método descriptivo de las vivencias fija los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica según la cual no existe el mundo, sino diversas acepciones históricas del mundo. El lenguaje como medio universal en el que se realiza la comprensión misma explica los significados tal como los vivimos en nuestra existencia cotidiana, expuestos a partir de la conciencia, su esencia. Es un intento de develar la estructura interna del mundo de la vida. Son etapas de penetración en las tramas sociales, tras la búsqueda de su racionalidad. Y así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por tu atención.